Bueno, ya estamos en directo. Por favor, confirmen en aparecimos YouTube. una vez por todas. Bueno, A ver si se escucha. Confirmen en YouTube si se está escuchando. También estamos acá en Facebook. hemos tenido un pequeño problema y una demora, pero creo que está funcionando. ¿Está Ya funcionando? estamos, sí, estamos Bueno, en vivo. bueno, Estamos también en TikTok. Bueno, confirme alguno si puede el audio, si está saliendo bien y si estamos funcionando en forma correcta. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, dale. El cartel está un poco fuladito, ¿eh? Bueno, a ver. Hecho con urgencia el cartel. Pero suscríbete, es importante eso. Bueno, vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. Bueno. De todas maneras va a quedar grabado. Sí. Bueno. No hemos avisado a nadie también que íbamos a transmitir. Bueno, contá un poco de qué se trata, voy a poner acá. Bueno, en realidad lo que queríamos hacer es un poco contestar algunas de las preguntas más frecuentes que hemos tenido en las contestaciones, donde gente nos pregunta distintas cosas. Hicimos un formulario de 10 preguntas aproximadamente, nos vamos a poder extender más o menos. Y después, si alguno está viendo en vivo y quiere hacer una pregunta, bueno, vamos a intentar de responderla. Qué sé yo estoy acá para responder todas las que se pueda, la voy a responder siempre con humildad y con la capacidad que yo tenga. No pretendamos que le conteste Einstein. Voy a contestar los conocimientos que yo tengo. Así que, pero creo que con los años que tengo he aprendido bastante, tengo bastante cosas para contestar, bastante. Mira ahí también la gente de TikTok, Tengo Instagram. un montón de cámara acá, no sé para dónde tomar, pero bueno. Esta es la primera vez, la segunda que hicimos. La tercera, pero es la primera que lo hacemos en todas las redes sociales. Bueno, por eso también se complicó un poco la parte técnica, no sabíamos si está saliendo en TikTok, en Instagram, en YouTube, bastante complejo. Bueno, empecemos. Bueno, Lo vamos a grabar y el que después no esté presente, bueno, lo verá. Claro. Lo verá. Confirmen, por favor, si se está escuchando bien, se está viendo bien. Y bueno, me presento yo también. Por yo supuesto, en realidad lo tendría que presentar yo. Él es la parte que no es visible de todo el sistema. JC Ecosistema es un conjunto donde yo soy la cara visible. Mi hijo, Rashid Abdala, es el especialista en todo lo que es Reddit y está trabajando conmigo en el canal. Ustedes me han visto cuál es mi función, pero la función de él nunca se vio. Entonces ahora la idea es que él lo conozcan y vamos a ir haciendo preguntas y respuestas. ¿Qué tal, Rashid? Bueno, todo bien. Y un poco también la idea de este directo es responder, porque últimamente hemos hecho muchos videos, nos estamos ampliando, además de YouTube, a los videos cortos de otras redes y se han viralizado algunos fragmentos de los videos en donde justamente hacemos la parodia. Perfecto. Entonces, sí. Por eso la necesidad de hacer este directo, porque hay muchísimas dudas y preguntas que cómo es. Y hay confusión, no se sabe si anda o no anda, si lo hacemos a propósito o si estamos a favor o en contra de las multinacionales, si empiezan a surgir. Bueno, un poco este vivo es para explicar eso y para que tengamos todos una aclaración de cuál es nuestra función en el canal. Puedes tener las preguntas. Sí, ahí empezamos con las preguntas, pero bueno, era un poco eso, porque sobre todo en TikTok y en Instagram, que hemos hecho videos cortos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo vamos a ir aclarando. Claro, pues si lo aclaramos. Sí. Vamos en orden como las tenemos acá 10 preguntas que hemos hecho, que son las más frecuentes que nos han hecho nuestros suscriptores, especialmente en los videos cortos estos, porque se han viralizado lamentablemente solamente los fragmentos donde mostramos la parodia o lo que es falso y no han visto el video entero. Algunas preguntas voy a contestar yo y otras sí, la mayoría vos, por supuesto. Bueno, dale. Bueno,
vamos a hacer esta pregunta que nos han hecho muchos. ¿A quién Por le este toca? mismo motivo de que se han viralizado los fragmentos Claro. Bueno, ¿cuál es la justamente paródicos. ¿Cuánto te pagan las multinacionales para desmentir el movimiento perpetuo y la energía infinita? Contales cuánto te pagan. Qué lástima, absolutamente nada, cero pagan, cero. Sería lindo que me pagaran. Si lográramos hacer un movimiento perpetuo y me pagaran, bueno. Pero lo fundamental es que seamos sinceros y digamos la verdad. Cuando nosotros hablamos de las leyes de la termodinámica, son leyes empíricamente muy probadas. Antes de que salga una ley, los científicos pasan por un montón de pruebas. Entre ellos se critican, se ayudan y se logra un consenso. No es una ley porque sí, porque muchos dicen, voy en contra de la ley de la termodinámica. Cuando aparece una contra de una ley, es un cambio fundamental y es un momento donde la tecnología cambia, la ciencia es un golpe terrible. Imposible de ocultar. Claro, imposible de ocultar. Si yo tuviera la forma de hacer un movimiento perpetuo, aunque quisiera ocultarlo, no puedo. Por eso dicen algunos que los matan. Bueno, pues sería una de las formas para ocultarlo, el matar al que la creó. Pero siempre alguien le ayudó o en algún lado lo dejó escrito y es muy difícil. La pregunta en sí, ¿cuál es específicamente? Eso, algunos me preguntan directamente, Pues sí, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? La respuesta, bueno, le decimos, bueno, 10 millones de dólares al claro, mes. Tenemos que decirle una barbaridad para que se lo crean. Porque ocurre otra cosa, cuando decimos que no nos pagan, dice que nos pagan para decir que no. Claro. Y cuando decimos que es así, dicen, siempre están en contra. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto que a veces son sátiras y no lo entienden. Creen que primero nos anduvo y después nos retrotrajimos y dijimos que no anda por una cuestión que vinieron y nos pagaron. No es así. Nosotros vamos a mantener una línea y vamos a explicar siempre la realidad. Yo sé que la ciencia va evolucionando y quedarnos un poco frenados porque me han hecho esa crítica y le acepto en algún sentido que nos quedemos fijos en unas leyes y entonces no habría cambio. Pero tampoco es cuestión de cambiar todo porque les parece. La ley tiene cierta fuerza, cierto poder y cierta estabilidad. Cuando se cambie es porque también hablan de problemas cuánticos. Bueno, dejémoslo por ahí eso. Por ahora ahí. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Si tienen algunas preguntas, también háganlas en los comentarios. Después, cuando terminemos estas que tenemos acá, que son las más frecuentes que ustedes nos han hecho. Otra pregunta, a ver. Sí, por eso. Ahora, después, al final, que ellos también pregunten. En el video viral sobre energía libre, sí, el truco está en que usted acciona el switch en la regleta. Sí. En el minuto 4, no sé cuánto, y en el 16, no sé cuánto. Por mirar las hormigas se le pasan los elefantes. Es verdad, aprieto el switch, pero no tiene ningún sentido porque con switch o sin switch el efecto es el mismo. No hay energía libre. La energía sale de la batería que está dentro del motor. Y también me hablan de los cambios con los imanes en el generador, que no lo hice igual. No lo hago igual porque ya sé que no anda, ya sé que la energía por sí misma no se crea. Entonces lo que trato de hacer es mostrar cómo uno puede llegar a hacer un engaño. El segundo video está sin el clic, no sé si te diste cuenta, sí, no figura para nada el clic, para evitar eso y funciona igual entre comillas, funciona, el truco funciona, porque hay 10.000 formas de hacer un truco, pero en la realidad es imposible sacar, primero que un generador alimente un motor y el motor al generador y después no solo eso, sino que sobre para seguir alimentando otras cosas. Es casi imposible. Nosotros así hicimos... Casi no. Es imposible. A veces digo un casi, por si en algún día, en el año 5000, qué sé yo, puede aparecer algo, pero no. La energía es algo que está muy clara en el universo. Todo el universo es energía. Y se viene transformando. No se está perdiendo la energía, ni se está creando sola. El universo entero es una masa de energía que se va transformando. En planeta, en vida, en nebulosa, en galaxia, bueno, un montón de cosas, pero es la misma energía que va y viene. No hay creación de energía, no la crea el universo, la vamos a crear nosotros con un motorcito y una correa.
Bueno, otra pregunta es, ¿por qué en TikTok e Instagram suben los videos cortados? Bueno, esa la respondo yo. respóndela. Esta pregunta es básicamente el motivo por el cual estamos haciendo esto. Muchos no saben que en TikTok y en Instagram, sobre todo en los Reels, la duración máxima es de 1 minuto. Si bien en TikTok ahora se ha aumentado de 3 a 10 minutos, para que sea también un formato en Reels, que podamos subirlo también a Instagram, es 1 minuto la duración. Por lo tanto, lo que hemos hecho es estos videos, los Pero más virales. No puede confundirse eso, que sea tan corto. No, o sea, lo que ha pasado es esto, que hemos dividido los videos de YouTube, porque nosotros somos principalmente un canal de YouTube, ya saben, suscríbanse, JC Ecosistemas, y hemos adaptado estos videos a Instagram y TikTok. Pero ¿qué pasa? Como la duración máxima es de 1 minuto, los hemos cortado de a 1 minuto. ¿Y qué ha pasado? Solamente se han viralizado. Claro, ven una parte nomás, donde generalmente el video empieza haciendo el truco para que se asemeje a los otros videos que están haciendo que nunca le dicen la verdad. Entonces nosotros hacemos lo mismo, hacemos el truco para que se parezca al otro y al final explicamos. Y en el caso de que son cortos los videos, siempre ven la primera parte. Claro. Y nos dan con un caño, claro, que no funciona, que es un error. Por ejemplo, en TikTok hay un video, la parte 2, la segunda parte del video de energía libre, donde supuestamente mostramos que sí funciona. Bueno, ese video se ha viralizado, tiene 4 millones de visualizaciones. Es una barbaridad. Y las partes, las otras partes donde mostramos el engaño, eso lo han visto muchísimo menos personas. Entonces, que hay una tendencia a lo mágico. A lo amarillista, sí, a lo mágico. Si nosotros hiciéramos videos con sangre y muerte, también tendría mucho éxito, pero no es la función de nuestro canal. Exactamente. Y bueno, yo soy también el que contesta todos los comentarios. Por supuesto, todos los comentarios fácil, que no son tecnológicos. Claro. Y aprendió bastante, las contesta él. Entonces un poco por el hartazgo de tener que explicar uno por uno todos los comentarios que nos dicen que somos farsantes, que mentimos, claro, que en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Con la bronca que nos da, que nosotros somos, mi padre es apasionado por la ciencia y la realidad y la verdad, que nos vengan a decir farsantes a nosotros, porque claro, se viralizan los fragmentos donde mostramos la parodia. Bueno, un poco por eso estamos haciendo este video. Principalmente por eso, en realidad. Es un poco justificable porque el TikTok dura poco y la gente es muy ágil y va cambiando y cambiando. Lo que pasa es que le estamos avisando que cuando haya un video que aparenta ser raro, véanlo completo porque no es tan fácil. Ponemos en todos lados, ver video completo o aclaramos, no funciona. Pero igual no lo lee, no lo ve. No, se quedan fijados en la imagen del video. No leen las letras. Exactamente. Porque a veces las letras molestan. Ahí también es otro. Por eso lo hemos puesto a propósito, para que molesten y lean. No funciona. Véanlo entero. ¿Qué pasa? Si lo están viendo en TikTok, van a tener que ir a YouTube, donde está la posibilidad de verlo completo. Nosotros, claro, siempre decimos que si lo quieren ver completo de un tirón, tienen que verlo en nuestro canal de YouTube. O esperar a la siguiente parte de TikTok o de Instagram, que lo subimos por partes a los videos. Bueno, así que bueno, creo que quedó claro. Por favor, pregúntenos si está saliendo bien, si tienen alguna duda. Ya vamos también allá a TikTok e Instagram, pero seguimos. Otra pregunta frecuente que nos hacen en YouTube también, cuando ven el video entero y se frustran de que estamos diciendo que la energía libre, en el sentido de energía infinita, el movimiento perpetuo, no existen, nos dicen: usted no hace la réplica exacta del canal que pretende desmentir, ya que no modifica el alternador. Claro, yo siempre hago un ejemplo que me han dicho que no lo diga más, pero lo voy a volver a decir. Por ejemplo, en el caso de la energía, si tengo 1 litro, no puedo sacar 2 litros. Entonces es independiente que la botella sea más alta, más corta, o ponga una flor, o le ponga un cable. Lo básico es que de 1 litro no puedo sacar 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo replico exactamente con el mismo motor, con el mismo color, con los mismos imanes, porque ya de entrada y de básico está errado. Un generador
nunca es gratis lo que genera, sino que es función de la energía que se le aplica al eje. Y la energía que se le aplica al eje sale del motor y el motor consume energía. Tal es así que desde que aparecieron los generadores y los motores, querían poner un motor que traccionara a un generador en un vehículo, por ejemplo. Le ponemos 2 generadores de corriente a la rueda de delante y 2 motores a la rueda de atrás. Cuando eso se impulsa, va generando y eso se automantenía. Imposible, porque el generador, para producir energía, siempre y en todo momento y de acuerdo a las leyes, tiene pérdida. Cada paso, por ahí me dicen, poner un inversor, subir la corriente. Si subimos la tensión, que es el voltaje, esto es un poco más técnico, no alcanza, tiene que ser volt por ampere. La potencia siempre se mide. Porque a veces hay un error también. Dice, si yo pongo 2 y me da 200 volts, ya está, cree que han generado energía. No, porque los 200 volts que dan tienen menos amperes. Si multiplicamos amperes por 200, es menos que 12 volts por los amperes que estamos consumiendo. Siempre menos. Entonces, no funciona. Y si pretendemos sacar más, como dije siempre, menos si no alcanza a mantener el sistema. Entonces, me critican que por qué no lo hago exactamente igual. Para mí es aberrante hacerlo igual. Aberrante porque es como, qué sé yo, como cortarle las piernas a una persona y decir que camine. No, yo me doy cuenta que no es necesario que sea idéntico porque no va a funcionar de ninguna forma. O sea, plata y tiempo. Claro, no sé si es como este cartel que ustedes ven acá. Está un poco mal hecho, pero es porque lo hemos dejado en segundo término. Para nosotros no es lo más importante que sea bonito el cartel, sino lo básico. En el caso del generador me pasa eso. Entonces no lo hago exactamente igual que el otro porque yo sé que es una farsa el otro y que el sistema, lo que se quiere lograr también es falso. Entonces imito algo parecido dentro de las cosas que tenemos, pero lo fundamental, le explico, no anda por la ley de la termodinámica. Espero que esté claro. Sí. Seguimos. Sí. Varios nos han preguntado, nos han dicho, me gustaría tomar alguna clase particular con usted. ¿Es posible? Bueno, a mí me gustaría, pero no sé si todavía es la cantidad suficiente de gente. Podría ser como un sistema como este. Sí, podría ser particular por alguna plataforma como Claro. Meet o Zoom. Está dispuesto. Tendríamos que ver qué gente quiere juntarse y cómo ver los costos que tenemos nosotros en lo que respecta a todo este movimiento, porque esto tiene un costo. Me imagino que un costo moderado, qué sé yo. Sí, por supuesto. Donde podamos dar una clase. Claro. Y la otra es juntar un tema de varias personas que le interese, porque para hacer clases individuales podría ser, pero van a ser un tema que lo va a ver una persona nomás. Sí, bueno, sí. Para clases individuales tendría que ser algo privado. Sí, creo que por ahí apunta la pregunta. ¿Clase en privado? privado? Sí, que nos escriban. Que nos escriban y damos una clase en privado. Que nos escriban a jcecosistemas@gmail.com o bien en algún comentario de YouTube también y ahí lo gestionamos. Claro. De manera privada, y si no, pueden ser en grupo. Yo trato de ser siempre muy práctico. Hay un montón de fórmulas para resolver las cosas, pero se pone aburrido. Lo más importante es la práctica, lo empírico, lo que vemos y lo que hacemos. Por eso hay muchos que me han felicitado la forma de explicar, porque no me voy a la teoría, claro, la didáctica, porque si yo me voy a la teoría pura, lo único que hago es aburrirlo, demostrar que yo sí la sé, pero en realidad no pasa nada. Es para hablar con otros ingenieros, con otros técnicos, que a lo mejor saben más que yo y no necesitan la fórmula. Sin embargo, cuando nos vamos a las partes teóricas, siempre se va la gente. O sea, tenemos una retención menor. Es como que algunos no podemos convencer a todos, porque muchos le piden a mi padre que sea más teórico y otros le piden que sea más práctico. Entonces, por eso en los videos ven las dos partes de ustedes. Nosotros les quería explicar algo que no sé si saben. Nosotros, Google o YouTube nos manda un... Sí, en las analíticas de YouTube nosotros vemos todo, absolutamente todo. Cuándo se va la gente, cuándo vuelve, en qué momento hay más visualización. Y hemos notado lo que él dice. Cuando nos ponemos un poco teóricos, se va. Claro. Quieren el milagro. Claro, quieren la práctica y el milagro rápido. La mayoría, ¿no? Obviamente que hay muchos que les gusta lo técnico y lo teórico.
es un poco la vorágine de la actualidad. Por eso el TikTok cada vez más ligero, Claro. pero genera esos otros problemas que vos aprendés a toda media. Sí, o se viraliza justamente lo que no queremos que se viralice. Bueno, otra pregunta que nos hacen es que dicen que los subtítulos tapan lo que usted hace. Eso es algo, lo respondo yo porque, bueno, yo soy el editor. El que hace los títulos, los subtítulos. Los subtítulos no los hago yo, sino que los genera automáticamente YouTube. Y se ponen predeterminadamente abajo. Lo que pasa es que para que ustedes no lo vean, es muy sencillo. Tienen que tocar en la pantalla. Y desaparece. En donde dice CC. Que eso, bueno, esos son los subtítulos, ¿no es cierto? O pregunten a alguien que le diga dónde. Claro, es muy sencillo. Por ahí, bueno, no todos lo saben. Claro, que no lo sepa que ve. Y con un solo clic sale. Con un solo clic ustedes activan los subtítulos completamente. Y no aparecen más, no tapan. Pero bueno, los subtítulos son interesantes para distintos países. Para distintos idiomas, claro. Por eso nosotros tenemos también un público de habla no hispana. Así que por eso están los subtítulos y en distintos idiomas. Pero insisto, es muy fácil sacarlo. Desde el celular usted hace clic en el video, en la pantalla, y luego clic donde dice CC y desaparecen. Y ahí ya le queda desaparecido, digamos. Configurado así. Es otra de las preguntas frecuentes. Saquen los títulos, háganlo de nuevo, no pongan títulos. Y lo único que hay que hacer es un clic. Aparte, nosotros no podemos sacarle el subtítulo a ustedes en su dispositivo, sino que eso lo configura cada uno desde cada cuenta de su propio YouTube. Entonces no podemos hacer nada por eso. Espero que haya quedado claro. Seguimos. Otra pregunta, amarilla también. ¿Lo amenazaron las multinacionales? ¿Recibió amenaza de muerte por mostrar el secreto de la energía infinita? No. Eso sobre todo en TikTok. No. Lo que pasa es que hay una especie de mito, de leyenda. Y son los que no han visto el video completo, que no saben qué meter. No, o algunos cuando terminan viendo el final dicen, lo amenazaron y cambió de... Claro. O por un lado o por el otro. Claro, siempre están en contra. Pero se han formado mitos y hay gente como el que hace magia. El que hace magia no explica nunca cómo se guarda el secreto, porque cuando vos le explicás el secreto de una magia, se pierde el misterio. Entonces, muchos buscan ese misterio continuamente y llegan a esa conclusión. Claro. Pero bueno. El misterio y la humanidad siempre ha estado. Siempre buscamos. Cuando logre hacer algo importante, probablemente se difunda. No creo que las multinacionales les gusta la plata y se van a dedicar a hacer lo que aparece nuevo. No es que van a ir en contra de las multinacionales. No, pero se refiere a las multinacionales de las energías convencionales, como las petroleras y demás, que a esas multinacionales se refiere. No sé si es posible, a mí no me ha pasado nunca. Pero aparte de aquí, claro, a nadie le van a amenazar porque no existe, sencillamente. Claro, si existe algo, que si yo tendría que ser más marciano, un extraterrestre que haya hecho algo, y bueno, lo han guardado. Pero cuesta tanto guardar un secreto. Es como tapar el sol con un dedo. Claro, es muy difícil. Siempre a alguno se le va a escapar. O el de la misma compañía, o el de la gente de patente. A algún lado se filtra y eso es como tener un agua entre las manos. A algún lado se filtra alguna información y eso aparece. Muy difícil que, aunque maten al inventor, lo matan, supongamos que lo matan porque muchos dicen que lo mataron, pero siempre queda algo. Claro. ¿Con quién habló? ¿Quién le hizo la tornería? ¿Quién el hijo, el tío? Alguna cosa queda nunca. Es muy difícil que desaparezca. Tal cual. Bueno, otras preguntas. Nos han preguntado si lo agreden mucho por mentir o por decir la verdad. Bueno, por las dos cosas. Un poco lo mismo. Tenemos un grupo que se enojan. Claro. Y hay ciertas agresiones en las palabras. Y otro que nos felicita. Sí. Y uno nos dice que mentimos y el otro le dice muchas gracias por decir la verdad. Pero bueno, me parece que a todo el mundo. Sí, y ha pasado algo muy curioso, porque los creyentes de la energía infinita, mágica, nos han agradecido por decir la verdad, porque han visto solamente el fragmento donde hacemos la parodia.
Y los que creen en la termodinámica y en las leyes reales nos han agradecido por decir la verdad porque han visto todo el video. Y ha pasado también lo inverso. Los que creen en la energía infinita nos han agredido porque han visto el final que decimos que no existe. Y los que creen en la ciencia, como nosotros, nos han agredido. No tenemos otra opción. Pero no, nos han agredido porque han visto solamente la parte donde hacemos la parodia. Y nos han dicho que no sabemos de termodinámica. Así que no. Que cada uno quiere ver lo que quiere. Exacto. Y nos han agredido de todos lados. Pero y eso es normal. A mí principalmente, o sea, a él. Él se enoja porque él que contesta. Cuando no es técnico, le comento una anécdota. Nos juntamos todos los días hacemos comentarios. El trabajo de responder a todo el mundo. Porque usted, eso es muchísimo la cantidad de respuestas que hacemos. Nos juntamos. No dejamos ni un comentario sin responder. A tomar un café. Especialmente en YouTube. ¿Y qué pasa? Él me dice, estas no las respondí. Y ahí las respondo yo, porque probablemente problema técnico, claro, porque tiene más imanes, porque está puesto el polo al revés. Pero todas las demás, como en el caso de las que él ya está canchero, las contesta. Claro. Pero se está volviendo loco contestando. Claro, sobre todo, bueno, en los videos cortos de TikTok e Instagram, ya por ahí el hartazgo es tan grande de repetir lo mismo y que nos agreden, como les digo, por un lado y por el otro. No me afecta tanto la agresión, sí, porque no la siento. Claro, cuando vos me preguntás a mí es un problema técnico, yo lo resuelvo. No, pero las agresiones por ahí te las leo y también te joden. Me jode cuando se desuscriben. Así que si alguien me tiene bronca, desuscríbanse, me va a dar mucha bronca. Así que bueno. Otra pregunta, dice, en un video usted oculta desvergonzadamente su rostro. ¿Es para salvar su integridad por las multinacionales? ¿O es porque no le da la cara para mentir? Bueno, ese es un video que es una anécdota. Yo soy grande, medio serio, demás, por ahí, demasiado serio, si me dice ponerle onda a la cosa. Claro, esa fue una idea mía, claro. Claro, y la de la parodia. Ponerme una careta para mí era terrible, pero me la puse porque hicimos una payasada. Una parodia. Claro, la palabra exacta. Sí. Pero yo me sentí un poco payaso, pero dije, bueno, lo vamos a hacer, a ver si se dan cuenta que es una joda. Porque joda significa, para los que no son de Argentina, sí, un chiste. Un chiste. Y lo hicimos, algunos se han muerto de la risa, nos han aplaudido y se han reído. Nos mandaban mensajes diciendo, todavía me estoy riendo. Sí. Y otros... Muchos se enojaron y no se dieron cuenta que era una parodia. Porque me ocultaba, claro. Pero le pusimos música exageradamente mística. Yo la voz en off la hice yo y decía que vamos a salvar al mundo. Y, o sea, lo hice tan exagerado que era obvio la parodia, pero bueno, muchos no se dieron cuenta y nos agredieron. En una de las partes yo me agacho y miro para que se vea la careta. Claro. Y preguntan, ¿qué llave fue a tocar allá abajo? Claro. Y yo lo único que quería que me vieran la careta. Exacto. La máscara. Exacto. Yo le dije, agachate para que le vean bien la careta y hacer mucho más ostensible la parodia y la risa. Y muchos se fijaron en eso y dicen, en el minuto 4 se agacha porque hace el clic no sé dónde. Así que para que vean el grado de paranoia que puede haber en estos temas, ¿no? De la energía, de lo inalcanzable. Bueno, y otra pregunta que tenemos, en esta acá, que está muchísimo, me la han hecho sobre todo en TikTok y en Instagram, en la parte de la que se viralizó, donde él dice que con un generador hace energía infinita. Nos han dicho, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Claro. Como diciendo que en esta casa, en la nuestra, no. Así que, ¿respetamos o no las leyes de la termodinámica? Por supuesto, las respetamos. Queda claro que las respetamos. Pero si más que yo no me gustaría que fuera otra la ley. Pero es imposible. Lo blanco es blanco y lo negro es negro y no lo puedo cambiar ni aunque quiera. Bueno, estas son las preguntas que teníamos escritas. Si querés, respondemos algunas de las que nos han comentado acá. ¿Hay algunos comentarios que interesan? Sí, algunos acá. Primero en YouTube, después vamos allá a la... Bueno, a ver. Juan Manuel Blanker dice buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Después Electrofer dice, tengo una pregunta, porque un señor hondureño, no sé si se escucha aquí cuando me hago. De Honduras. Sí, pero cuando... Hondureño. No sé si se escucha, porque el micrófono lo tengo acá. Bueno, voy a tratar de leerlo, a ver.
Tengo una pregunta porque un señor hondureño creó un generador eléctrico inercial con una batería, un motor y un alternador. Sí. Y el volante inercial Sí. y ha salido en las noticias de Honduras. Sí. Bueno, lo vi ese video. Lamentablemente es un fake, es falso. Le comento lo que pasa con eso. El motor no alcanza a alimentar al generador, ya se lo expliqué. Pero cuando usted pone una batería o un volante de inercia, queda funcionando durante un tiempo. Pero si usted hace un balance, lo que carga la batería es siempre menor a lo que se descarga. Empieza a funcionar durante unos 3 minutos o 4, que es función de la cantidad, o 20 o una hora puede estar andando. Pero depende de la batería que va perdiendo energía. Por eso cuando ponen batería o volante de inercia, el volante de inercia es una batería, exactamente igual. Se acumula la energía, que es la velocidad por la masa que tiene el volante. La velocidad al cuadrado es una fórmula. Muchos de los sistemas de energía libre tienen un volante. El volante se puede reemplazar por una batería. ¿Qué significa? Que si se esté cargando la misma cantidad o no, no importa. Se va a ir agotando la batería y va a durar un tiempo. Quiere decir que no es infinita, va a durar hasta que se acabe la batería. Y en el volante de inercia pasa lo mismo. Funciona durante el tiempo que el volante esté girando, pero esa energía se aplicó cuando se puso en movimiento el sistema, que usted no puede sacar energía instantáneamente, tiene que primero almacenar la energía que usted está gastando en el movimiento del volante, y cuando el volante ya está lanzado a una cierta velocidad, usted le absorbe la energía, pero después se va perdiendo. Es la energía cinética, es como un auto que viene embalado, larga el acelerador y el auto sigue. Va a seguir hasta que se consumió la energía que usted puso al principio cuando aceleró. Eso pasa con los sistemas que... Y este señor no funciona, pura publicidad, pero no, perdóneme. A veces no quiero decirlo a la gente, decirle tan directamente, no funciona y listo. Pero no anda, no existe. Bueno, seguimos. Tenemos... Juan Manuel dice, ¿cómo podemos cargar un celular con placas solares y caseras? Tenemos un video, bueno, exclusivo, ya nomás claro. Se lo comparto. Hay un video donde yo hago un cargador de celulares, pero lo importante es tener las celdas. Son unas plaquitas que yo tengo acá, si necesita por ahí, no sé, se las vendo, me dice para dónde se las envío, y la suma, como sale en un video que le va a mandar acá ahora mi hijo, y produce 5 volts, y los celulares se cargan con 5 volts. Si no tiene el cargador, con 5 volts. Si tiene el cargador, hay que ponerle un 220. Ahora, si quiere fabricar las celdas solares, hay un canal que las hace con CD. Olvídense, eso es un disparate. El CD es policarbonato, no tiene nada que ver con una celda de silicio, donde los átomos se destruyen o pasan de una capa a la otra por la acción de la radiación del sol. Esa es una celda verdadera. Lo otro es un CD que es mentiroso. Algún día vamos a hacer un video de ese CD, que pone varios CD y hacen una pantalla que es un disparate. Es como si yo pongo un salame con un cable y me como un chorizo. Absolutamente ningún sustento técnico. Pero bueno, parece el señor que quiere cargar el celular, lo puede cargar con 5 volts en la ficha, que habría que ver cómo explicarle, porque tiene 4 conexiones en la ficha. En 2, uno es negativo, otro es positivo, con 5 volts anda. Si no tiene los 5 volts, porque tiene un cargador, hay que meterle 220 al otro lado. Es un poco más complejo, hay que hacer un inversor de una batería de 12 volts que levante a 220, poner el cargador de 220 y el cargador al celular. Es un poco más complicado para contestarlo rápido. Bueno, de todas formas, ahí le dejé el link a Juan Manuel y dice gracias. Así que lo acaba de ver. Cualquier cosa volvemos a conversar. Cualquier duda también déjenlo en los comentarios. Por último le hago un dibujito, que sé yo, se lo mando por mail. O podemos... Ahora no, porque ahora vamos a contestar. Bueno, dice Bora Negro 2, dice felicitaciones desde Argentina. Y dice luego, estuve a punto de comprar todo para hacer
con alternador e imanes la mentira de la energía infinita hasta que vi su tutorial maestro. Bueno, es le una hicimos alegría. ahorrar plata a alguien. Es una alegría de saber que sirvió para alguien eso. Es posible hacerlo. Imposible, pero bueno, sirvió para alguien que compró todo y que, bueno, no compró, menos mal que no compró. Si sigue con la idea de hacer, puede probar, pero no le va a funcionar. Pero hágalo con cosas usadas, viejas. Porque ya le dije, la ley de la termodinámica, cada paso que haga usted va a ir consumiendo energía. Para generar, los generadores de energía consumen en el eje energía mecánica. Muchos se lo han puesto a una bicicleta, no sé si usted se acuerda, el dínamo que había antes en la bicicleta, se pone pesada la bicicleta. Ese aumento de fricción es justamente la energía que prende el foco. No es el generador, es la fuerza que usted hace. Y para generar fuerza necesita consumirla. Por eso se habla que la energía se transforma. El calor es una forma de energía y se transforma en un movimiento con un motor térmico, que es la nafta, cuando explota dentro del cilindro. Y así, hay muchas formas. La energía eléctrica produce un campo magnético y se transforma en movimiento. Bueno, siempre se transforma. ¿Qué otra pregunta hay? A ver. Bueno, acá en TikTok, Rolly Vidal 22 nos manda saludos. Después, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos. Y me alegro mucho que esté saliendo y lo estén viendo en TikTok también. En Instagram también tenemos varios saludos. Es muy importante para nosotros saber que en las redes, ya les digo, yo no estoy en las redes, lo contesta mi hijo, pero estamos entrando en todas las redes al mismo tiempo porque queremos hacer grande el canal este. Y bueno, lo estamos logrando, ya tenemos bastantes suscriptores. Que no esté suscrito, suscríbanse, que eso nos da cierto poder para seguir evolucionando, comprar cámaras, seguir dando datos. No se escucha, nos dice Ariel. A ver. ¿Qué hacemos? Démosle más volumen de acá. No, pero acá en Instagram. ¿Qué es más caro? Si pueden decir ahora si se escucha en Instagram. ¿No hay forma de darle más volumen de acá? No porque. Pero creo que ahí está. Bueno, lo vamos a ir mejorando. En TikTok nos dicen, entonces es imposible la energía infinita. Nos dice Riesgo 86. Totalmente imposible. Totalmente imposible. En el sentido de movimiento perpetuo. La energía infinita existe. Por ejemplo, el Sol. El Sol es energía, ¿verdad? Pero sí, es lo que quiero explicarle. Depende de dónde la veamos, pero se va consumiendo el Sol. Lo que pasa es que si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, que vivimos 80, 90 años, el Sol millones de años, podemos decir que la energía del Sol para nosotros es infinita. Pero en definitiva no se va a terminar agotando. Ahora, la energía infinita, donde hacemos experimentos y todo ese tipo de cosas, y no cumple con las leyes de la termodinámica, donde el efecto mecánico, queremos que ese efecto se retroactive, a eso se le llama energía infinita, no existe. Básicamente, crear energía no se puede. La solar sí, porque ya está. No, pero no la estamos creando. Por eso, ya está creada. El viento está creado, el calor, todo eso es energía, pero está creado, no podemos crear. Podemos pasar, uno dice, sí, ¿cómo no podemos crear si podemos crear calor con una estufa? Pero la estufa, claro, estamos consumiendo combustible. Claro. No es calor por sí solo, no se produce. Eso es. Es imposible crear la energía infinita. Imposible por las leyes de la termodinámica. Lo invito a que buclee las leyes de la termodinámica, el primer principio, el segundo principio, que son leyes que le van a explicar por qué no existe. Perfecto. No quiere decir que no la pueden hacer energía gratis o barata, pero eso no es infinita. Claro. No es infinita. Yo puedo sacar energía, como le expliqué en uno de los videos, de la gravedad. De la energía potencial. Claro, eso es. Entonces, sí. Podríamos llegar al Sol, que es infinito para nosotros, en base a nuestra vida, pero es finita también. Exacto, puede ser. Claro. Se va extinguiendo el Sol. Sol. La energía por sí misma no existe. O sea, que se autogenere y a su vez sacar más y más, que sea una especie de manantial. No existe.
Nos dice Ángel de Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Y Puerto Rico en vivo nos dice simple, una energía necesita otra energía. Muy bien, lo felicito. Así que bueno, no tenemos... Eso es explicable. Por ejemplo, en un automóvil necesita la energía del combustible para tener el movimiento. Si tomamos la energía del movimiento, ¿de dónde sale? Del combustible. Toda la energía necesita otra energía. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno. No tenemos más preguntas. No sé si querés decir algo más, cerrar o... Y, qué sé yo, me entusiasmé, está lindo en la conversación, pero no sé sobre qué hablar. Hablar por hablar también no sirve. ¿Podría acercar estos? A ver. Y si hay alguna falla en la transmisión, vamos a tratar de todo lo que estamos haciendo. A ver si se escucha mejor ahora. Si hay una falla en la transmisión, esperamos la próxima. Lo estamos haciendo bastante casero, bastante amigable con los defectos. Usted vio que pasó por adelante mío, bueno, cosas que no es lo fundamental para nosotros. Lo vamos a ir mejorando, pero lo fundamental es este tipo de relación que estamos empezando a tener con la gente, interactuar. Y también me gustaría charlar con alguien que tenga conocimientos técnicos, a lo mejor más que yo, y compartir, o que me explique algo que yo he hecho mal. Y bueno, se va a ir mejorando. Y más la gente que escucha va a aprender. No vamos a hacer un canal educativo. Juan Manuel pregunta cómo hacer bobina Tesla. Bueno, la bobina Tesla es una bobina, es un transformador. También voy a simplificar. En realidad la bobina de Tesla es un transformador. Hay cosas que ha hecho Tesla y que dice no las replicó más nadie. No, mentira, la hemos estado haciendo. El motor de corriente alterna, las transmisiones inalámbricas, se están haciendo. Ustedes ahora me están viendo por transmisiones inalámbricas. Lo que pasa es que como empezó Tesla con ese tipo de transmisión, pero se ha ido evolucionando y cada vez se ha ido logrando cosas que Tesla dio un empujoncito. Vamos a ir a la bobina de Tesla para no cambiar el tema. En realidad la bobina de Tesla es un transformador. Tiene un primario y un secundario. El secundario están las dos bobinas asolapadas en el campo magnético. La bobina primaria produce un campo magnético que no se ve, pero está en el aire. Si usted pone otra bobina enfrente, genera un transformador. Tesla, ¿qué hizo? Una bobina con muchísimas vueltas en el secundario y tantas vueltas puso que el voltaje era altísimo. Llegaba a producir miles de volts, por no decir millón de volts. Un rayo tiene creo que 3 o 4 millones de volts, muchísimos volts. Producida con unos condensadores y unas baterías que producía en el primario. Pero para que eso produzca, para que haya una transmisión entre el primario y el secundario, que es igual que un transformador, tiene que hacer oscilar la bobina que excita. Estoy tratando de ser más simple, pero se me va a complicar. Volvamos al principio. Es un transformador gigante, donde el secundario tiene muchas vueltas. Eso se utiliza también en los flyback de los televisores, donde necesitan mucho voltaje. En los rayos X también. En las lámparas antiguas, las lámparas funcionaban con altísimo voltaje. ¿Y dónde lo sacaban? De un sistema flyback, que es un oscilador del primario y un secundario, que es un transformador donde el primario se hace oscilar. Tesla lo hacía con unos contactos que abrían y cerraban. Al cortar y cerrar el campo magnético del primario, induce un campo al aire que es absorbido por la cantidad de vueltas que tiene el secundario. Como cada vuelta induce un voltaje y usted tiene millones de vueltas, puede producir mucho voltaje. Entonces, eso es lo que hacía Tesla. Eso produce ondas electromagnéticas, que son los transmisores actuales. Un transmisor de televisión, un transmisor de radio, el mismo teléfono, un transmisor que produce ondas electromagnéticas. Después se fue eliminando
el voltaje tan alto porque se consideró cómo funcionan las ondas y empezaron a hacer radiofrecuencia, le llamamos nosotros, que es un campo electromagnético que se dispersa en el éter o en el espacio. Tesla, cuando hizo las primeras bobinas, vio que había una especie de comunicación de la energía que él producía al espacio, entonces él pretendía con una torre muy alta mandar un polo por la Tierra y el otro por el aire. Para transmitir energía a grandes cantidades de potencia, por ejemplo 10 HP, que es mucha potencia, era imposible, y ahora también es imposible. Lo que se manda es poca energía como para excitar equipos de televisión, de radio, celulares. Pero cuando hablamos de potencias altas, el sistema no es posible. He hecho un poco, traté de ser no simple, pero esa es una bobina de Tesla. Se podría llegar a construir una, para que vean cómo es. Una bobina de encendido de una moto, de un automóvil, es una bobina de Tesla. Tiene un elevador de tensión donde larga 15.000, 20.000 volts para que salte la chispa. Tesla hizo tanta tensión tan alta, pero con muy poca intensidad, no tenían amperes, era muy alta el voltaje, que hacía todos esos experimentos, incendiaba gases, lo tocaba incluso y no sentía, no le dañaba, porque era pura tensión, puro voltaje y poco amperes. Si pasamos a darle potencia a eso, que es volt por ampere, es fulminante, es como un rayo. El rayo tiene millones de volts y millones de amperes. También son temas difíciles y más largos, pero más o menos ya le di un panorama de qué es lo que es una bobina de Tesla. ¿Hay alguna otra pregunta? Riesgo 86 nos dice, dice, es increíble el conocimiento que tiene este hombre. Son 65 años. Acá en TikTok. Claro, casi 70 años tengo y la pasé toda la vida haciendo estas cosas. El conocimiento que tengo es de los años, no sé, porque hay una pasión por el tema, sumado, ustedes también van a ir acumulando conocimiento, y va a llegar un momento que si son apasionados van a tener un montón de conocimiento. Por eso es lindo volcarlo. Yo ya me queda pocos años, si me llego a morir en algún momento no vayan a creer que son una multinacional, es porque ya los años van pasando. Y dice, he oído que están haciendo baterías eternas. Las llaman así. Ya las hay que duran 2 años. Ojo, si son eternas, duran 2 años. No, lo que sí sé que hay muchos avances sobre las baterías. Y hay baterías atómicas, son muy caras. Utilizan la radiación de los materiales radioactivos, que rompen los electrones de ciertos metales y produce una diferencia potencial, como en el caso de las celdas solares. Las celdas solares es una oblea de silicio que tiene un enlace positivo y un negativo, y cuando no le da el sol no hay conducción. Y el último electrón de la valencia del silicio está a punto de saltar. Cuando llega el sol, que tiene pequeñas partículas vibrando, hace saltar la primera capa del electrón y se va a la segunda, y esa diferencia produce electricidad. La pila atómica es más o menos eso. Es una capa radioactiva que bombardea un metal y le saca electrones para desbalancear entre positivo y el negativo, y se produce una corriente. Duran mucho, porque mientras dure la radiación va a durar, pero se hace en pequeñas cantidades porque es un poco radioactivo. En ese nivel de radioactividad no afecta al ser humano. Cuando queremos usar mucho más cantidad de radioactividad ya es más jodido. Bueno. Estoy viendo en Instagram, dice, muy bueno el video, síganlo haciendo, que está bueno para aprender, nos dice Ariel S. Baicero. Bueno, me alegro que les guste, que es la intención. No avisamos a nadie que lo íbamos a hacer, y se ha puesto bastante linda la conversación porque estamos interactuando con muchas personas. A ver.
Si hay alguna pregunta más que se me haya escapado acá. Sobre las baterías hay muchos avances, está muy bueno eso. Hay unos que dicen baterías de arena y hablan de cada bacana, que en realidad es la misma, pone una placa de cobre y una de aluminio. En realidad es la misma batería que hizo un científico muy antiguo, que le echan sal y lo que hace es consumir el electrodo. Que le ponga arena o no le ponga arena, el electrolito está en la sal. Puede estar con arena o sin arena. Y hay otras baterías que también le llaman de arena, pero es la gravedad. En realidad no es una batería que almacena electricidad, sino que almacena energía potencial. Son grandes pesos de arena que bajan lentamente, alguien lo sube, que es cargar la batería. Y después baja lentamente, mueven una correa que ahí sí genera electricidad. Pero a ver, hablamos de batería de arena y es un depósito que estamos usando la energía potencial de un balde de arena o de un edificio de arena. Y hablamos de arena en una batería donde hay dos electrodos que sí, la arena funciona igual, echándole la sal. Lo que sí tiene es que se consumen los electrodos. Bueno, allá tenemos las dos cámaras. Esta es una pantalla nomás. Bueno, allá tenemos YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Pregunta? Acá en YouTube tenemos Miguel Ángel dice buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Después Electrofer dice gracias por explicar y lo felicito por el invento del generador eólico con un patín de hoverboard y si genera mucha energía yo uso los dos en paralelo y sí está muy bueno. Gracias, feliz tarde. Bueno, en ese caso, mi hijo se ríe porque estuvimos intercambiando infinidad de cosas, me decían que no daba más de 30 vatios. Y yo lo probaba y me daba mucho más. Y él me decía que no daba más de 30 vatios, que nos generaba. Y tengo la confirmación tuya ahora que me estás dando. Y es la primera persona que me dice que sí lo ha probado y que funciona. Yo lo probaba en el torno, por supuesto, mucha energía tiene el torno, pero yo lo que pretendía era determinar que el generador producía. Ahora, si no puede o no lo puede la pala, va a depender del viento. Pero el generador la tenía, es muy importante. Lo que tampoco entendían mucho es que la cantidad de energía depende de las vueltas. Y también depende de la cantidad de imanes. Mientras más imanes tiene, con menos vueltas genera más. Porque va cambiando. Ese generador tenía 29 imanes. Cuando gira, imagínate la cantidad de veces que va cambiando norte-sur, norte-sur. Cada imán que va pasando a 300 o 400 revoluciones, habría que hacer la cuenta, pero pasa un montón de veces por cada polo. Entonces la energía era muy alta. Sí funciona. Depende el sol. Volvamos a traer al principio. La energía no es gratis, va a depender de la fuerza que tenga el sol. El overboard, lo que es una máquina que va a transformar la energía del viento a electricidad. Él era capaz de producirla. Lo que hacía falta era potencia del viento. Pero me alegra que lo haya hecho y con los dos mejor todavía. Lo que pasa es que tiene que hacer más grande la pala, todo un sistema más grande. Bueno, después tenemos a Juan Manuel, nuevamente dice, ¿cuándo sacarán las camas cuánticas gratuitas? Bueno, con respecto a los cuantos, tengo un montón de baches en eso. Sé que es la parte más chiquita del átomo y que hay una física nueva. No me quiero meter en ese quilombo por ahora porque... Quilombo es lío. Sí, en Argentina se puede decir, en otros países no. Y no en todos. Bueno, en ese conflicto, porque la física cuántica está generando algunos cambios, pero no lo sé. Ahí me rayaron, esa parte no la manejo bien, no me animo a hablar lo que no sé. ¿Cuándo? No sé cuándo, cuando sea. Después dice Ariel Guillem,
Si utilizamos la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ¿podremos hacer un generador eficiente? Les muestro los videos de energía potencial que hicimos. Claro, mira, la energía potencial se ha usado durante años. Un dique que almacena agua y la potencia no está en la caída del agua, sino en la cantidad, en la energía potencial, justamente. El peso del agua por la altura. Eso es energía potencial. Y se ha usado y funciona perfectamente y se puede sacar un montón de energía. Ahora, la energía elástica en los famosos relojes a cuerda, habían unos motores antiguos que se hacían arrancar a cuerda, esos motores de las cortadoras de trigo, de corte de trilla, vos le dabas manija, incluso había motores de la guerra también, de tanques, enroscaban una cuerda varias veces, varias vueltas, y después la soltaban para que el motor arranque, era el impulsor del arranque. Es energía, pero la energía salía de vos. Ahora, lograr la eficiencia absoluta es imposible, porque hay que el 100%, quiere decir, la fuerza que yo hago con la que voy a recibir. Es imposible, hay pérdida siempre. Pero si quieren, si hay alguna forma o sistema, mecanismo que uno logre mezclar las dos energías, lo único que vamos a lograr es arribarlo al 100% de transformación, pero no de generación 110 o 120. Eso es lo que dice la física y lo empírico por ahora. Y ni siquiera el 100, siempre va a haber. No, bueno, el 100 es el máximo, es lo máximo. El máximo teórico. Claro, pero me está diciendo que si se puede hacer algo eficiente. La energía potencial es gratis. Yo hoy tengo un video donde dije que se puede sacar la energía de un autoelevador cuando está bajando. Claro, ahí se los compartí, los dos videos sobre energía potencial. Uno es ese que va a decir... Esa energía un camión que viene cargado con palets. Un poco el video. Bueno, ese video consiste en lo siguiente. Un camión viene cargado con palets. Ya tienen una energía potencial los palets, porque alguien lo subió arriba. No es gratis, lo subió otra persona. Pero para bajarlo, yo le ponía un autoelevador y cuando baja, me va generando electricidad. Entonces, después volvía con el autoelevador a bajar el segundo palet, el tercer palet, lo que hacía es cargar la batería de él. Es como si fuera como pasaría en un auto que viene en bajada. Viene cargando la batería. En este caso, se puede utilizar la energía potencial que anda por ahí. Y la eficiencia depende de los mecanismos que haga, que no tenga roce. En el caso de la electricidad, es bastante eficiente transformar una energía mecánica a energía eléctrica. Está en el orden entre el 80 y el 90% de eficacia. Bueno, tenemos a Puerto Rico en vivo y a Elizabeth también que nos hacen unas preguntas. Primero, bueno, Puerto Rico en vivo dice, ¿sabés cómo combinar paneles solares con una turbina para producir energía? Gracias. Tenemos un montón de videos, ¿no? Claro, tenemos algunos videos ahí y justamente eso es lo que estoy por hacer acá en mi casa yo. En realidad la combinación es muy simple, porque tenemos que ir todo a la batería. El panel solar carga la batería y el aerogenerador también carga la batería. Si nosotros mantenemos la batería cargada, ya sea con el panel solar o con el aerogenerador, está combinado perfectamente. La mezcla se hace en el acumulador. Y es importante porque la energía solar tiene un problema que es intermitente. Bueno, el viento también, pero normalmente de noche hay viento y no hay energía solar. Si usted tiene un generador bueno, puede alimentar la batería en la noche también. En el día con el generador solar y en la noche con el generador eólico. Tiene un bastante concepto de funcionamiento, un rendimiento mucho más óptimo. Y la combinación, ya le digo, hay que poner un regulador de voltaje del generador eólico que cargue la batería, que la mantenga siempre al mismo voltaje. Si es de 12 volts a 13,8. Y el solar con otro regulador de voltaje. Y usted puede sumar tranquilamente las dos corrientes, que el solar no la va a ver, ni el generador va a ver al solar. Es como si dos mangueras echaran en un mismo balde. Eso creo que es lo más clarificable posible. Puerto Rico en vivo, gracias, pone. Gracias. Me alegro que esté en Puerto Rico y saludo para la gente de allá.
Bueno, Elizabeth Fernández dice, hola José, buenas tardes, saludos desde Miami, admiramos sus vastos conocimientos. Por favor, trate de hacer funcionar un generador electromagnético de verdad. Usted ha despeluzado los generadores fake. Sí, De verdad, no se puede. que me metió en un, no puedo decir quilombo, No, digo, no se puede. en un problema. Es imposible generar energía que no la obtenga de otro lado. Por eso siempre yo la obtengo del sol o la obtengo del viento. Los generadores magnéticos, electromagnéticos, los imanes por sí solos no generan energía. Usted vio ese video del foco ahí, que es un Face también, sino es el movimiento que mueve el imán sobre un conductor. Y ese movimiento se opone a la generación de energía en sí. Entonces hay un efecto que consume energía. Lo vamos a dejar para pensarlo, pero mi base teórica dice que de 1 litro de agua no se puede sacar 2 litros. Así que el generador magnético son todos, pero si se refiere a la autogeneración, bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Si se pudiera generar, yo por ahí me da vuelta la cabeza, ¿no? No es que sea autorregenerable, sino que tome energía del aire, de otro lado, de la humedad del ambiente, qué sé yo, de otro lado sí funcionaría, pero no por el movimiento en sí que lo toma el motor. Supongamos un generador, ya estoy hablando un poco alto, pero la energía es calor. Si usted tiene frío afuera y calor adentro, hay una diferencia. Es como si fuera una diferencia potencial entre el exterior y el interior. Se puede generar energía entre el frío de afuera y el calor de adentro, o al revés. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. ¿Alguna otra pregunta? En TikTok, Máximo Ams dice, junto con entregar un cordial saludo y felicitaciones por entregar contenido de valor. Me y encanta. Dice, por favor, suban contenido de paneles solares. Bueno, en YouTube bueno. tenemos muchísimos. Bueno, mira, el Máximo. Y Mira. Riesgo 86 dice, me gustaría que hiciera más directos y más videos. Esto de TikTok. Bueno, hemos empezado. Le vamos a contestar primero a Máximo. Dale. ¿Cuál era la pregunta? Me volví un poquito a distraer. Nos manda un saludo, felicitaciones y por entregar contenido de valor y dice que por favor subamos más contenidos de paneles solares. Ah, bueno. Que en YouTube tenemos muchos. Claro, vamos a tratar de subir más de paneles solares. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a hacer viral, lo hicimos con la energía libre. Entonces cada vez que hacíamos un video de panel solar, no lo veía nadie. Y a nosotros queremos que nos vea. Pero ya estamos armando una cierta comunidad donde sí podemos hablar. Yo me dedico a la energía alternativa, 50 años de energía alternativa. Y tengo paneles solares. Y trabajo en la conexión de los paneles solares. Conozco muy bien el tema desde la energía solar térmica, que la antigua, que es como calentar agua, y ahora la fotovoltaica. Tengo muchos paneles, tengo un taller montado con paneles, sé armar el panel, sé cómo se suman, se restan, cómo calcular todo, es bárbaro. El problema de la energía solar es que es intermitente, entonces hay que almacenar la mayor cantidad de energía en el periodo del sol y relacionarlo con el consumo que va a tener la casa. Supongamos, si agarramos la boleta de luz y vemos que esto es aparte, estoy agregando un poquito de teoría. Agarramos la boleta de luz y vemos cuánto consumimos en el mes. Supongamos que consumamos 300 kilovatios. Lo dividimos por día, sabemos cuántos son los días, y en esa cantidad de días tenemos que ver cuántos días de sol, porque también hay muchos días que no son suficientes, hacer un cálculo de la zona, en base a esa zona, determinar qué potencia vamos a obtener con un panel solar en esa zona, porque el mismo panel de 300 vatios no es lo mismo acá en Mendoza, que hay una cantidad de sol impresionante, que en Alemania, donde la energía es mucho menor. Si hace esa cuenta, ya vamos a hacer un video completo de cómo se calcula. Y es bárbaro la energía solar. Lo que pasa es que se pone cara porque hay que ir comprando equipos cada vez más grandes,
porque cuando la energía es gratis queremos consumir mucho. Y bueno, el Riego 86 dice, me gustaría que hiciera más directos y más videos. Bueno, si les ha gustado lo vamos a seguir haciendo, porque para nosotros el incentivo que tenemos, esto es muy familiar, por eso cruza por acá y vamos a tratar de hacerlo así. El incentivo que tenemos son ustedes. Si ustedes nos explican y nos ayudan a pedir información, mientras yo las tenga se las voy a dar. Yo no me quedo con ninguna información porque yo la aprendí y la quiero dejar. En algún lado la voy a dejar. Van a quedar en estos videos que van a ser antiguas, pero van a ir quedando para el que no conozca nada. Vamos a hacer más videos. Lo estamos transmitiendo en 3 redes sociales o 4. En 4, en YouTube, Bueno. Facebook, Instagram y TikTok. Es la primera vez, ni avisamos, pensamos que no nos iba a escuchar nadie, porque siempre uno se predispone a lo negativo. Y resulta que ha tenido éxito y que, incluso como vos, que me estás pidiendo que lo sigamos haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. Gracias por la recomendación. Bueno, acá en Instagram no sé por qué no tenemos buen audio. Será la conexión, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Dónde está? A lo mejor hay que hablar acá. No, acá estamos. El micrófono será de ahí. Y claro que de acá. Entonces tráemelo más cerca. Por eso lo traje por acá. Bueno. Pero estamos aprendiendo, todavía no sabemos hacer. De todas formas, César de la Cruz dice saludos desde Barranquilla, Colombia. Infantes Daniel nos pone una manito así. Qué bien que Barranquilla nos vea, que es importante, muy importante. Después... un abrazo a los colombianos. Abrazo a Colombia. Mejor, dice César, supongo que se escucha mejor, quiere decir. Ah, bueno, entonces porque está más cerca, claro, tenés que tener más cerca. Sí. Porque tenemos 3 micrófonos de acuerdo a la red y parece que este es por teléfono. Claro. Si el teléfono está lejos, nos lo va a sentir. A ver, quiero ver si alguien más. A lo mejor después mezclamos todos en un solo micrófono, no sé cómo. A ver, ¿verdad que tengo uno que se me pasa? Dice, ¿es mejor la energía solar térmica que la fotovoltaica? Más eficiente, pregunta. Sí. Ese siempre ha sido una duda. No es una duda, es una pregunta buena porque la mayoría no la sabe la respuesta. Yo trabajé desde hace 40 años. Lo primero que trabajé fue en la energía térmica porque la fotovoltaica estaba muy empezando. Se sabía el efecto fotovoltaico, pero tenía un rendimiento de un 2%. Ahora están en el 30%. Bueno, con respecto a si es mejor o peor, depende exclusivamente de para qué se utilice. Supongamos, queremos calentar agua, que es calor en calor. Recibimos el calor del sol y lo queremos transformar en calor de agua. El rendimiento que tiene está en el orden del 70%. Quiere decir que recibimos 1000 vatios de sol y vamos a obtener 700 vatios de calor. Es muchísimo. En el caso de la fotovoltaica, recibimos 1000 vatios y el rendimiento a las mejores celdas que se han construido está en el 20%. Recibimos 1000 y podemos usar 200 vatios. Quiere decir que es mejor la técnica. Pero ¿qué pasa? Para algunas cosas, si quiero hacer andar con una pantalla térmica, un motor, tengo que hacer calentar agua, llevarla a punto de ebullición, hacer vapor, y el vapor mover el motor, y el motor mover un generador y producir electricidad. En todos esos pasos voy perdiendo rendimiento, y a pesar de que arranqué con un 70% de rendimiento en la placa solar térmica, termino teniendo un 10 o 15%. Entonces pongo una pantalla solar fotovoltaica y me produce la electricidad. En definitiva, para algunas cosas la térmica es indudablemente mejor, es más fácil y produce más rendimiento. Y para otra cosa, solamente la fotovoltaica. Si yo quiero calentar agua con energía fotovoltaica, es un derroche total porque tengo que poner una resistencia dentro de un tanque que se caliente y el consumo de energía que voy a tener, voy a necesitar muchísimos metros cuadrados porque voy a tener un rendimiento del 20% solamente y el calefón con un par de pantallas tengo el 70%. Esa es la diferencia. Bueno, Juan Manuel nos dice un saludo desde Gran Canarias, profesor.
Qué lindo las Canarias, me gustaría ir a Que Gran sería Canaria. lindo conocer, ¿no? España, Gran Canarias. Cruzar el charco. Sí. Después dice, si tengo una placa solar de 8 voltios, ¿quemará el móvil o no pasaría nada? Sí. Las placas solares tienen una tensión que es nominal y una tensión de trabajo. Por ejemplo, cuando usted mide con un tester una placa solar en vacíos, da una tensión de 8 volts. Cuando le consume energía, baja a 6 volts. Es probable que hay que hacer esa cuenta. Y si no, se pone un regulador de voltaje, un 7812, que es un integrado. En este caso 78.5 hay que poner. Es un integradito que tiene 3 patas. Le mete por un extremo los 8 volts. Y por el otro lado siempre va a salir regulado 5 volts. Entonces sí lo carga. El celular hay que ver en los pines que tiene, en el pin de carga. Hay celulares que tienen 4. Uno de los pines manda una información al celular, porque a veces no lo va a poder cargar poniendo positivo y negativo solamente. Hay que mandar un volt 5, algo así, en uno de los otros pines también, en algunos celulares, y otros los toma directamente. Lo que habría que hacer para no hacer ese enredo técnico es comprar un cargador de 12 volts de auto, y ahí sí ponerle la placa solar de 8 volts. Entonces, el cargador va a recibir la señal de la placa y ya lo va a filtrar y todo para el celular. Creo que eso sería una solución. Bueno, acá le decimos a la gente que no nos está escuchando muy bien en Instagram que vayan a YouTube, que ahí seguro se va a escuchar mejor. Estamos teniendo problemas con la conexión inalámbrica. Ahí les dejo el link. Y nos saluda Lúmiro desde Portugal. Un saludo para... Gracias por el saludo, Portugal. Gracias. Ahí les dejo para que vayan a YouTube, que también estamos en vivo. El país donde salió Colón. El descubridor. El descubridor de América. A ver... ¿Cuál es el link? Me preguntan. youtube.com/JCA Ecosistemas. O vayan a YouTube y pongan JCA Ecosistemas. Ahí estamos en vivo con mejor calidad de... JCA Ecosistemas. Ajá, ahí. Les debemos un cartel más bonito, ya les dije. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, un saludo para Portugal. Después acá en Instagram dice... Bueno, Arte Ingeniería nos dice cuál es el link. Ahí se lo pasé. Y acá Elizabeth Fernández dice, ok, muchas gracias. Usted puede hacerlo, por favor inténtelo. Un señor hondureño hizo algo al respecto y generaba y regeneraba. Saludos. Lo del hondureño, volvemos. El hondureño. Sí. Lo ve al tema, pero no. Eso funcionaba durante un tiempo limitado y consumía la batería o el volante. Lo expliqué recién. La energía sale del volante o de la batería, termina gastándose, no se autogenera. Es la energía que uno aplica al principio cuando pone en marcha el sistema, pero no es energía posible. Pero bueno, qué sé yo siempre dejo abierto el tema porque la ciencia tiene infinidad de posibilidades de crecer. Es más, hemos estado creciendo siempre. Pero hay principios muy jodidos que no los vamos a poder cambiar, como el de la termodinámica. Bueno, a ver. De todas maneras, gracias por escucharnos y por los saludos que nos estás dando. Parece que tenemos mal audio en Instagram. Bueno, ahí lo estoy mandando a YouTube. Bueno, no sé por qué mal audio, no sé. Será Instagram o es el celular, no sé qué es lo que pasa. Esa parte te la dejo a vos. Por eso. Voy a ir derivando algunas cosas también. Tenemos, claro, en YouTube nos dicen que se escucha hermoso. Me ponen acá. Bueno, por lo menos en YouTube se está escuchando bien. Dice Chancho Minero, dice saludos de San Martín, orgulloso de estar en el vivo, gran seguidor del canal, se escucha hermoso.
Bueno, ¿Cómo de acá, es? Chancho Minero, Chancho Minero. de San Martín. Bueno, nosotros Saludos. somos de San Martín, Mendoza, Somos de San Argentina. Martín también. Gracias por escucharnos. Ahí Arte Ingeniería se vino a YouTube, Qué de bien. Instagram. Se tiene que suscribir a Arte Ingeniería. Se tienen que suscribir al canal de YouTube. Que, Porque me parece que el nombre tiene algo que ver con, claro, le va a con gustar, nosotros. le va a gustar nuestro contenido. Un colega. A ver, en TikTok supongo que también nos están escuchando mal. Tenemos mala conexión Bueno, vía qué sé yo eso. Wi-Fi. Voy a tratar de ese problema, te lo dejo a vos. Bien, veamos qué más. Arte Ingeniería dice justamente, buenas tardes, aquí sí se escucha muy bien. Bueno, me alegro que los que estén escuchando bien lo puedan disfrutar. Y los que no, ya trataremos de mejorar, nos vamos a ir haciendo pruebas. Es que estamos transmitiendo en 4 redes Tenemos simultáneamente, demasiado bien. Al principio nos costó arrancar. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Íbamos a transmitir solamente en YouTube y se le ocurrió hacer todo este enjuague ahí y parece que algo está funcionando. Con algunos problemas, pero los vamos a resolver. Arte Ingeniería pregunta, Sí. la energía solar térmica con el fin de obtener electricidad a partir del vapor, Sí. ¿es más eficiente que las celdas para producir electricidad? Bueno, Ya me suscribí a YouTube. Muchas gracias por la Sí. suscripción, Arte Ingeniería. gracias por suscribirte. Mira, los primeros generadores eran térmicos. Para que se produzca el rendimiento es más o menos igual. Hoy día se está mejorando mucho las celdas y producen mucho, están en el 20% y algunas hasta el 30%. Los primeros generadores se hacían con concentradores, no la pantalla plana de energía solar, los concentradores. Hay un video donde yo freía unos huevos en un sartén. ¿Se los dejamos? Bueno, ese concentrador es posible de generar vapor. El problema de los concentradores es que hay que levantar temperatura por encima del producto que vas a evaporar. Mientras más alta la temperatura, más rendimiento tiene. Hacer andar un motor a vapor y el motor a vapor hace andar un generador. ¿Qué pasa? El concentrador tiene una pérdida porque la cantidad de rayos no se concentran todo. Hay una pérdida por la posición de los espejos o la curvatura de la parábola. No tiene una pérdida. Pongámosle que tiene una pérdida del 20%. El motor térmico si es un motor de Stirling, tiene un rendimiento de un 60%. Tenemos pérdida en un lado, el motor Stirling tiene pérdida por el otro lado. Stirling porque es de calor, no. El de combustión común el de vapor tiene un rendimiento del 40%. O sea, de lo que le entra, aprovecha el 40%. Y así seguimos perdiendo. Y el generador eléctrico tiene un 98% de rendimiento y una pérdida de un 10%. Si sumamos todas las pérdidas, es el rendimiento final. No es muy útil porque tiene un montón de movimientos, un paso tras otro paso, y si vos pones pantallas solares nuevas, de los modelos más nuevos, están en el orden del 25 al 30% de rendimiento, y en la suma de todo ese, en el lío que te hice yo, desde transformar la energía de calor a vapor, del vapor a mecánica y de mecánica a electricidad, vas perdiendo energía. Se puede hacer. Los primeros generadores eran concentradores de pantallas concentradas de unos 10 metros de diámetro, como las parábolas esas de DirecTV, pero de 10 metros de diámetro, concentraban toda la energía en un punto, y a pesar que el rendimiento no era tan bueno, pero la potencia que recibían era mucha, y tenían motores de 5 HP, 6 HP. Hoy día, para producir 6 HP con 16 placas de 300 vatios, yo tengo una bomba solar que funciona con 16 a 32 placas de 300 vatios. O sea que no es muy útil. Lo único que sería que uno puede hacerlo nomás, pero no es. La energía fotovoltaica ahora es mejor. Pero si quisiéramos calentar agua directamente, sí rinde más la técnica, porque no tenemos que esto de pasar por adelante. Y no puedo pasar. Si queremos calentar agua directamente de térmica a térmica, sí el rendimiento es alto. Pero si queremos producir electricidad, como vos estás explicando,
se pierde mucho rendimiento. Bueno, a ver si hay otra. Libardo Bustamante dice, las baterías de Tesla en los carros, ¿en qué función se basan para ser eficientes y podrán mejorarla y llegar a ser muy eficientes? Bueno, mira, yo tengo un video ahí que hice un auto eléctrico en el año, qué sé yo, mi papá hacía baterías comunes de plomo ácido, y yo me crié entre las baterías. Y el problema siempre del auto eléctrico fue las baterías. Tesla, hablando de la fábrica de autos, ¿no? del científico, ha ido evolucionando muchísimo en la batería. Y el cuello de botella que tenían todos los autos eléctricos es la batería. Yo he diseñado 8 o 9 autos eléctricos. Ahí también está en YouTube, dice mis vehículos eléctricos. Ahí dejamos. Y el cuello de botella es la batería. Cuando aparece un motor térmico con un poquito de nafta, hace cualquier cosa. Cuando tenés que ir a la batería, se te pone muy pesado porque las baterías clásicas eran de plomo ácido. El plomo es el metal, en la tabla periódica de química, es el metal más pesado. ¿Y qué hicieron? Buscaron el litio, que está en el otro extremo del peso, y hicieron baterías de litio. Entonces, al hacer la batería de litio tiene poco más energía que la de plomo y son 3 veces más liviano. Y entonces empezó a funcionar los autos eléctricos, se decían ahora, porque los autos eléctricos desde 1700 estaban. Fueron primeros que los de combustión, pero eran autos pesados, muy, muy lerdos, debido a las baterías. Las baterías que está haciendo Tesla, por supuesto, está invirtiendo mucho dinero en baterías livianas con mucho almacenamiento energético. Y sí, cada vez logra mejor rendimiento y está logrando que empiece a existir el auto eléctrico. El problema que vamos a tener con los autos va a ser cómo alimentarlo. Porque un automóvil, suponete en mi cuadra acá, qué sé yo, una cuadra, una manzana acá que tienen, qué sé yo, 100 casas. Si cada uno tuviera un auto eléctrico, la línea de la corriente no alcanza para alimentar. Tendría que ser líneas apartes, porque los consumos para cargar ya van a ser importantes. La energía que necesito para mover un auto, por mejor batería que haga, es la misma. Lo que va a cambiar es el tamaño de la batería. Más grande, más chica, va a tener más velocidad o más reserva. Pero la cantidad que le meto con la línea es la misma. Y esa cantidad va a salir de la línea y la línea va a ser chica en un edificio hay un montón de gente que tiene auto y va a ser muy chica la línea. Se va a generar un problema lo que es las estaciones de carga. Bien. Juan Manuel dice, ¿qué le pongo a la placa solar? Un diodo 4007 y un transistor. Mira, ¿para qué el transistor? Para regular la... No sé. Bueno, el diodo 4007 es de 1 ampere. Depende pero el señor de las 8 volts, la placa de 8 volts. El señor de la placa de... Claro. No, porque viene... Compraste directamente un integrado 78.5. Se llama 78.5. Tiene 3 patas, es como un transistor el integrado. Pero es un integradito que es común y barato. Lo mirás de frente, en la pata de la derecha le metés los 8 volts, la del medio va a masa y en el otro extremo vas a tener 5 volts si lo medís con un tester. Y ahí ya tenés los 5 volts. ¿Cuál era el video que quería que iba a poner por acá? No sé. Se perdió. Creo que es sobre las baterías Tesla. No, tengo la batería de litio, pero no. Pero un video, a ver, no me acuerdo. No, el de los autos. Que he hecho el de los vehículos, ese. Tengo Ahí varios lo comparto. vehículos. Y uno de los problemas que tenemos y que vamos a tener nosotros y Tesla y todo el mundo que haga auto eléctrico es el almacenamiento de las baterías para que tengan autonomía. Porque tienen que ser livianas. Y se ha logrado mucho todo. Y Tesla está invirtiendo mucho dinero y está logrando baterías livianas. Bueno, ahí dejé el link del video de nuestros vehículos. Y el otro, el del primer auto, ¿querías también? Yo he hecho auto eléctrico qué sé yo, ya te dije, era chiquito. Yo jugaba con batería y hacía autos eléctricos para andar. Y el primer auto eléctrico que logró cierta
que se transformó en auto normal. Ahí sale, estoy jovencito, yo tengo un video de esa época, en el auto eléctrico primero que se fabricó en Sudamérica. Ese auto fue hecho totalmente a mano. Y después en un Fiat Uno, el de la foto fue hecho a mano. Después compré un Fiat Uno, modelo 93, y lo desmantelamos entero y hice un auto eléctrico, ahí está filmado. Pero para la época era muy avanzado, tenía batería de plomo, pesaba 1100 kilos, andaba 80 kilómetros de velocidad y 100 de autonomía, pero nadie quiso sponsorearlo. Fue un poco lo que hablan de la boicot de las multinacionales, de alguna forma. Nos dice acá en Instagram, Stirp Virilis, que obviamente es un nick, Sí. dice, cuando tenía 18 años hacía radio con este man. Ajá, sí, efectivamente, soy Hiciste radioaficionado. un Fiat Uno rojo. Sí, señor, él me conoce. ¿Cómo ¿no? es tu nombre, amigo? Así te saludamos. Sí, efectivamente, se ve que me conoce cuando era pequeño. Éramos radioaficionados y transmitíamos con Cristian Mucio. Cristian Mucio. Cristian, me encantaría verte personalmente, pero no me acuerdo, pero me dijiste la justa, o sea que me conoces de verdad. ¿Qué tal aprovecho para preguntar, ¿qué tal se escucha en Instagram? Y si, bueno, si escuchan cortado en YouTube, que tenemos otro tipo de transmisión, se escucha mucho mejor. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, teníamos... Nos hemos entusiasmado, vamos a contestar todas. Sí, teníamos pendiente pasar el video del primer auto. Ah, ¿lo vamos a pasar ahora? No, ponerlo en... Ese es un auto que se hizo comentario. totalmente acá en Argentina. Y para la época tenía muy buena tecnología. Se usaron transistores IGBT que me preguntaban por dónde lo había sacado, porque se usaba para la guerra, no, para militarmente los transistores. Y yo lo había hecho para hacer el convertidor, que también es fabricado por mí. Yo tengo estudios de ingeniería electrónica y una diplomatura en energías renovables. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Dice, estoy en Miami ahora, dice, hace 25 años. Mirá, che, qué lindo. Y dice que se escucha joya en YouTube, en Instagram ahora. Fíjate vos lo que es la tecnología. ¿Te acordaste de cuando yo era chico, que vos estabas conmigo, que has hablado conmigo por radio y estás ahora en Miami? Debes tener la misma edad que yo por ahí. Y mirá lo que es la tecnología, ahora estamos juntos a pesar de miles de kilómetros. Me alegro muchísimo que te hayas acordado y que hayas demostrado acá a la gente que hay cierto conocimiento desde hace muchos años, como yo le expliqué. Gracias por saludarme. Parece que mejoró la transmisión en Instagram. Dice que tiene 51. Era un niño, yo dice, el más chico del grupo. Mira vos, qué lindo, che. Bueno, no hay ninguna pregunta más. A ver, en TikTok un poco. Así que si querés podemos ir terminando. Bueno. Hemos tratado de contestar como siempre todas las preguntas. Encuesta. Ya les digo, todas las mañanas nos juntamos con mi hijo a responder preguntas. No dejamos absolutamente ninguna, aunque sea un saludo le damos, pero siempre contestamos todas las preguntas. Y hoy día nos pasó lo mismo. Contestamos todas las preguntas, buenas y malas, lo vamos a contestar siempre. A ver, voy a hacer una encuesta ahí, a ver si quieren que hagamos más directos. Sí, ya me dijeron que sí, les gusta el directo. 100% más directos. Claro, hay un voto nomás todavía igual. ¿Un voto? Sí. Habrá sido nosotros el voto. No. Bueno, y después también Strange and Decision dice, gracias por derribar los engaños que le hacen a la gente.
Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? De nada. Engañar a la gente no sirve de nada. El engaño tiene patas cortas, como decimos acá. A la larga se sabe que es un engaño. Prefiero, cuando hacemos un engaño, una sátira y después terminamos diciendo la verdad, pero engañar nunca, porque no tiene ningún sentido, nos desprestigia. Nosotros tenemos una palabra, un respeto, un orden de cómo llevar la vida. Engañar significaría dejar todo eso por tierra y arruinar nuestro prestigio, nuestra credibilidad. Por eso jamás vamos a engañar y yo también te lo agradezco que me lo hayas dicho. Gracias. Tenemos algunas preguntas más acá. Bueno. José Alberto Gutiérrez Navas dice, bueno, Arte Ingeniería antes nos dijo 1000 gracias, muy claro. Ajá. Y José Alberto dice, hola, ¿crees que la fabricación de baterías en el país haría que los autos eléctricos sean más accesibles? Lamentablemente en nuestro país todavía no sé lo que queremos, pero una ¿Cuántos lástima. años venís luchando por eso, no? Claro, pero es una lástima porque, por supuesto, tendría que ir directo al grano. Todo lo que se hagamos acá va a generar mejora y beneficio para nuestro país. Tenemos el litio. Cuando lo terminemos de explotar ya no se van a usar más baterías de litio. Están haciendo de grafeno, de otras cosas. Yo creo que hay una clase, me voy a meter en política, pero por arriba nomás. Todos los dirigentes políticos no piensan, no tienen la capacidad o no quieren, no los entiendo todavía. Pero tenemos litio, tenemos cerebro, tenemos gente importante, nos falta trabajo y todas las industrias no hacemos ninguna. Nos hemos dedicado, le voy a contar una anécdota, ya que estoy, le voy a contar una anécdota y por ahí, si no hay más preguntas, vamos a terminar. Cuando yo iba a la Arte, tapa el micrófono. Cuando yo iba a la escuela secundaria, al colegio secundario, teníamos un profesor que me dice que yo no había estudiado nada, como pasa a veces, ¿viste? No había estudiado nada, entonces me dedicaba a escuchar las lecciones que daban los otros chicos, pasaban antes que yo. Y yo escuchaba, ponía la antena a fondo, porque cuando me llamara a mí iba a decir lo que había escuchado, no tenía otra posibilidad. Y era geografía económica en ese momento. Y hablaban de los países desarrollados y subdesarrollados. Y empezó a hablar dentro de las teorías que estudiábamos, que los países desarrollados eran los industriales y los subdesarrollados, los agrícolas ganaderos. Entonces, mete a hablar eso los chicos que pasaban y yo no sabía nada. En un momento me toca pasar a mí y habían dicho que la Argentina era agrícola ganadero. Y efectivamente, la Pampa Húmeda tiene una producción ganadera y agrícola impresionante. Bueno, me toca pasar a mí y empiezo a hablar yo de que los países desarrollados eran los industriales y los subdesarrollados eran los agrícolas. Entonces me pregunta el profesor que qué es lo que era la Argentina. Te estoy hablando del año del Jopo, cuando yo iba a la escuela secundaria. Y le digo, es un país subdesarrollado. Y se enojó, casi me mata ahí, porque no quería que decir subdesarrollado. Y resulta que me dice, ¿por qué? Digo, porque usted dijo que era un país agrícola ganadero. Y efectivamente, eso es lo que pasa con nuestro país. No desarrollamos la industria. Entonces, cuando hablamos del litio, de las baterías, a mí me encanta eso. Yo soy muy nacionalista. Y hay una serie de frenos ahí que no sé qué pasa. Nunca lo entendí desde mi época. Y dice, no, el profesor me decía, no, es un país en vía de desarrollo. Bueno, esa vía de desarrollo todavía la estoy esperando. Ya se me está acabando el tiempo y el desarrollo no ha venido. Es lamentable. Tenemos... Juan Manuel nos dice, muy buena transmisión, profesor. Hasta la próxima. Saludos, Juan Manuel, gracias. Gracias, Juan Manuel. Estuvo pendiente desde el principio, Juan Manuel. Me alegra que estés acá presente. Si alguna duda tenés o querés hacer algún aporte, me encantaría, porque quiero escuchar a todos. Y también, a ver, para que lo vea de acá más cerca. Dice Arte Ingeniería, ¿y qué pensás de la energía eléctrica a partir de la electrólisis?
la energía eléctrica a partir de la electrólisis. Me imagino que te referís a la producción de electricidad con hidrógeno. La electrólisis es disociar el agua en energía eléctrica, en oxígeno e hidrógeno. Si vos los volvés a mezclar, el proceso se invierte y produce electricidad. Es muy bueno. El problema es generar el hidrógeno. Dice, sí, al separar los dos gases, oxígeno e hidrógeno, que son muy volátiles. Claro. El problema es que almacenar hidrógeno, como es un material muy volátil, hay que hacerlo en cilindros de paredes muy gruesas a muy alta presión. Y ahí gastás energía. Lo que ganas por un lado lo perdés en los compresores. Si vos haces un balance, la energía que metes para comprimirlo es mucha y la que vas a sacar del hidrógeno no es tanta. Pero ahora estuve leyendo que en Alemania han hecho una especie de gel que absorbe el hidrógeno. Ya no es necesario almacenarlo en cilindros y es muy prometedor porque el problema del hidrógeno justamente no es tanto generarlo, sino es almacenarlo. Y si se ha logrado eso en Alemania, es una especie de tierra gris, no sé cómo es, que se combina con el hidrógeno y después hace una reacción química para sacarlo, lo podés tener eternamente metido ahí. Es como los hidrocarburos que tienen el hidrógeno incorporado. Después vos lo sacás. Y en vez de almacenarlo en gas, se almacena en ese gel. Hay muchos estudios sobre la energía de hidrógeno, que en realidad va a ser el futuro porque se está usando cada vez con más intensidad. Y si vemos la 3/4 parte del mundo es agua, imagínate la cantidad de hidrógeno que tenemos. El Sol está quemando hidrógeno permanente. El universo entero es un hidrógeno. Tiene una cantidad, es el metal, bueno, no el metal, el gas que más abunda en el universo. Dice Ariel Guillén, sí, los directos son muy instructivos. Saludos desde Uruguay. Gracias, Ariel. Saludos a Uruguay, que nos está dando clase de país. Bueno, después Arte Ingeniería dice utilizarlos para para motores a combustión. A eso se refería con. Sí, perfecto, anda muy bien. Creo que un motor a combustión tiene un rendimiento superior al combustible. Tiene como 5 veces más de potencia el hidrógeno. Otra anécdota, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones caza se peleaban entre ellos y necesitaban un poco de potencia, le inyectaban hidrógeno, que era un hidrolizador de agua, y le hinchaban un chorro de hidrógeno. El motor pistoneaba como la gran puta, ¿viste? Y aceleraba, pero a la larga tenía una picada más importante, pero destruía el motor. Pero preparando el motor para eso es positivo. El problema está en almacenar grande cantidad de hidrógeno. Ahora, si te referís que la celda de combustible alimente un motor, ahí se complica un poco, porque la energía que vas a gastar para disociar el agua, si la sacás de un alternador, el resumen es mayor que la que te da el hidrógeno. Por eso esos sistemas son medio dudosos, ¿viste? Dice que ahorra un 10%, no ahorra nada porque lo estás perdiendo en el alternador. Si vos le desconectás el alternador a un motor, te ahorrás unos cuantos HP. Es más, para picar las picadas de los coches cuando hay competencias de aceleración, te desconectan el alternador porque, como dije anteriormente, la energía no es gratis, sale del combustible, de la fuerza que hace el motor. En definitiva, si vos querés poner un hidrolizador, lo alimentás con una batería y la batería va a generar hidrógeno y el hidrógeno va a mover el motor y el motor te va a volver a cargar la batería, ahí no va. Bueno, dice José Alberto, muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Saludos. Bueno, saludos, José Alberto Tocayo, gracias también por vos que estás presente. Después Ariel Repeto dice saludos, muy buena la presentación. Abrazos desde Las Flores, supongo que provincia de Córdoba, Argentina. Ariel Repeto, macanudo hermano. Saludos Ariel. Por acá en Instagram, Paul Lescano MDA dice, ¿qué pasa con los motores a vapor? ¿Por qué no se pueden mejorar?
no es que no se pueda mejorar, pasa lo mismo que con la energía libre. Hay un ciclo que se llama ciclo de Carnot. Fíjate el ciclo de Carnot. Habla de la expansión de la energía que se produce, entonces tiene un límite. Tiene un límite. Y los motores de vapor tienen un rendimiento que ya está determinado, y porque se pierde energía entre que calentás el agua, que lo expandís, es un rendimiento bajo. Por eso el motor de vapor se dejó. Lo que más enciende es las turbinas de vapor. Tal es así que hay usinas que son térmicas, se queman combustibles fósiles, se hierve agua, la presión del agua mueve turbinas que rinde mucho más que un motor alternativo de pistón de vapor. Esa es la diferencia. Está muy bien estudiado el ciclo de Carnot, que es un ciclo de los motores térmicos, y el rendimiento no es bueno. Bueno, Ariel dice que de Buenos Aires, Argentina, así que... Sí. Bueno, en Buenos Aires. Que yo había dicho Córdoba porque hay unas flores en Córdoba similar cerca de Mina Clavero, por ahí. Sí, puede ser. Bueno, y dice, Arte Ingeniería dice, y esos videos de personas que lograron mover automóviles con el oxígeno a partir de la hidrólisis, ¿qué opinan ustedes? ¿Serán falsos? Mil gracias, profesor. Se puede mover. Si vos haces, sí funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que en el balance energético, lo que estás gastando en energía es menor que lo que te está dando el hidrógeno, pero funciona, estás consumiendo combustible. Si el motor anda 100% no lo puede hacer andar. A eso me refiero. Por eso siempre lo mezclan con combustibles convencionales. Por ejemplo, una moto he visto ahí que le ponen un hidrolizador y sale andando. Efectivamente sale andando porque se va consumiendo el agua, pero lo que se va consumiendo es la batería. El alternador no alcanza a cargar a la batería. Sí funciona hasta que la batería se descarga. Bueno, y en Instagram, Paul nos dice gracias. Que preguntaba... No recuerdo cuál era la pregunta, ¿verdad? Que nos había hecho. Pero bueno, de nada, Paul. Y nos preguntan cómo salimos en YouTube. JCA Ecosistemas. JCA Ecosistemas en YouTube. Es un canal que tenemos. Ahí se escucha mejor y hacemos más videos. Claro. Ahí hacemos videos y algunas otras completos. Cosas. Voy a hacer el próximo video, voy a desmitificar un sistema de bombeo que han puesto 2 electroimanes sobre un caño y pretenden a sacar agua con eso, que es un disparate total porque el agua no es magnética. Pero yo lo hice de una forma que funciona. Pero después les voy a decir cuándo está el truco. Es uno de los videos que vamos a hacer próximo. Es una bomba de agua con un par de bobinas, que lo he visto en otra gente que lo ha hecho, pero no funciona, es un engaño. Yo voy a tratar de hacerlo, sí funciona, pero con unas modificaciones que yo ya se la hice. Y a ver si tenemos una más. Dice, genial video en vivo, dice Arte Ingeniería. Y bueno, justo ahora en Instagram se está sumando más gente, parece que ahora anda bien. Bueno, pero bueno, ya estamos llegando. En TikTok también, pero no tenemos preguntas. TikTok es muy cortito para que hagan preguntas. No, igual estamos en vivo. Pero claro, es más, la vorágine de TikTok es otro lenguaje, sí, claro. Sí. Bueno, no sé si seguir, porque vamos a estar todo el día y no, ya ¿Podemos hablar? No. Ya nos están llamando a que cortemos la transmisión. Así que bueno. A ver, bueno, ahí nos están llamando. A ver. Bueno, nos dicen que gracias, que bueno, en YouTube. Gracias. Para mí, toda la gente que ha dicho gracias, estoy muy conforme, lo agradezco. Sus felicitaciones, sus saludos. Espero hacer preparemos algunas preguntas para otro momento y gracias por estar presente. La próxima vamos a tratar que los sonidos salgan bien. Y anunciar un poco más, si somos más, que bueno, en este momento somos 11. Bueno, lo vamos a anunciar con tiempo. Nosotros nos largamos
Fue una prueba, pero que salió bastante bien al final. Así es. No Bueno, avisamos a nadie, salimos directamente al aire. Lo que sí tenemos el canal de YouTube. mira, acá justo nos dice Cuni Verón, vi su video de energía infinita en Instagram y de ahí lo busqué en YouTube. Ajá, bueno. Seguro ha visto la parte de que mostramos que... Bueno, entonces, Que- es un poco que eso, funciona. es porque como son cortos los videos que presentamos en la otra red, tienen que ir a YouTube donde te dan la posibilidad de verlo completo. Bueno, y Ariel Repeto pregunta por qué no podemos tener vehículos nacionales eléctricos desarrollados por el Estado. Lo mismo que no. No sabría contestarte la pregunta. Es lo que se pregunta mi padre desde el 80, más o menos. Yo lo hice y busqué inversores, no pasó nada. Ahí sí hay un poco de trabas multinacionales, intereses. Ahí sí hay intereses que, por ejemplo, yo uno de los autos que hice tuve que, para homologarlo, necesitaba una serie de requisitos que no fue capaz de cumplirlo porque te exigen un montón de cosas y de trabas. Viene una fábrica de afuera o... Yo le dije en uno de los videos que tengo hace 30 años de un reportaje que hicimos en un canal de televisión, le dije, cuando vengan los autos de afuera lo van a aceptar, pero mientras esté en Nacional no. Y efectivamente eso ha pasado, ya van a venir los autos eléctricos. Ya les dije, el problema que se va a presentar va a ser las cargas, los lugares de carga. Por eso yo hice uno con energía solar. Es un autito chiquito, si lo ven en nuestros videos. Hay uno con un huevito blanco, tiene una placa solar para andar. Ese es, Sí, acá en esa época era el rendimiento que tenía nuestro vehículo. Bueno, tenemos para seguir charlando. Pues. Sí, José Alberto dice, triste, cuidado, que no haya apoyo, inserto del gobierno para los talentos nacionales. Bueno, un poco lo que ha pasado siempre. Siempre ha pasado eso, pero hay mucha gente en todos los campos lo está pasando. Y una lástima porque, bueno, ya sabemos ya. Esperemos que alguna vez cambie. Con la juventud, con ustedes va a cambiar. Porque esto ya viene muy... una ola buena, viene una buena ola que es de cambio. Esperemos. Yo creo que sí. Elizabeth dice, el gobierno no debe meter la mano en nada de estos negocios, cuando los tocan los desgracian. Y porque el gobierno no tiene conciencia técnica, le Manos del Estado. Claro, le gustan los votos nomás. Y no, si no da votos no le sirve, ¿viste? Y acá no se planea nada a 15, 20 años. Tiene que ser rápido, porque siempre estamos desesperados. Es como los que no tenemos ahorro y siempre queremos ir a comprar la carne en el momento y si no hay otro. Es como el que no tiene ahorro, no puedes comprar nada. Si la guita que ganas hoy la gastás hoy, así estamos en el gobierno. Bueno, amigos. Bueno, yo creo que estamos 1 hora Gracias. 47 directo. 1 hora 47 es una barbaridad. Nunca empezamos haciendo pruebas y terminamos haciendo un vivo. Gracias a todo el mundo y nos hemos entusiasmado bastante. Agradezco a Instagram, sinceramente, saludos a la gente de Instagram, la gente de Instagram, de TikTok, y ahí tenemos Facebook y YouTube. A Facebook y a YouTube, a mi hijo que me ha acompañado y que es el que maneja las redes. Chao, hasta la próxima. Chao a todos. Chao, chao. Vean nuestro canal en YouTube. Suscríbanse, JCA Ecosistemas. Eso para nosotros es mucho.